Un tutorial para tiempos complejos. En el día de ayer, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que no pudo presentarse en las últimas elecciones porque había estado proscripta por Maduro, ahora esperando por el juicio en Nueva York, él y su mujer, después de haber sido extraído de Caracas por las tropas norteamericanas. Y finalmente María Corina Machado fue y le dio a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz. Donald Trump estaba muy fastidiado porque creía que él era legítimo merecedor, dice haber pacificado al menos 8 guerras en lo que va de su mandato, lleva un año de este segundo mandato, y le pareció que los noruegos, dijo, pasan mucha vergüenza porque está claro, según Trump, a los ojos del resto del mundo, que fue muy injusto que no le dieran un premio que sí tiene, por ejemplo, Barack Obama, a quien se lo dieron al presidente demócrata en el primer año. Está totalmente obsesionado con... que habla también de alguien que quiere un determinado tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces estaba muy fastidiado, y María Corina Machado, que dentro de la oposición despierta algún tipo de, digamos, es dentro de la oposición venezolana. Escuchaba ayer un podcast de un economista venezolano que fue diputado, muy interesante, que él decía que dentro del mundo, digamos, de la oposición venezolana, ella representa la parte más extrema en términos de que siempre quiso una solución vía la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, incluso cuando parecía que eso no iba a ocurrir nunca. María Corina Machado era muy partidaria de esto, y además por eso fue ayer y le lleva la medalla del Nobel, produciendo algo muy inusual, que fue que el comité del Nobel sacó un comunicado, cosa muy poco frecuente, donde aclara que el premio per se es intransferible, que es irrevocable y que es intransferible. En todo caso, lo que ella haga con la medalla, puede hacer lo que quiera. Hay algún ejemplo de alguien que ha subastado la medalla, pero eso no significa que esté transfiriendo el premio, aclaró el comité noruego. Pero en todo caso lo que hizo ella fue llevarle la medalla para ver si Trump se le iba a la ofensa. Dijo que era como cuando Simón Bolívar le regaló una medalla a George Washington, padre fundador de los Estados Unidos. Trump la recibió, pero muy frío, no habló de ella como líder de la oposición venezolana, ni mucho menos quiere decir que empiece a hablar de un cambio de régimen en Venezuela Trump, por haber recibido a María Corina Machado, que habló de Urrutia, al presidente electo, que fue quien le ganó las últimas elecciones a Maduro, pero nunca fue reconocido. El plan de Trump está muy claro, que sigue siendo seguir trabajando con lo que queda del régimen, con Delcy Rodríguez, la presidenta a cargo. De hecho, ayer, y escuchábamos hace unos minutos, el audio, la vocera de Trump dijo que están trabajando fantásticamente bien, que Delcy Rodríguez está cumpliendo con todos y cada uno de los requerimientos que le llegan de Estados Unidos. Ya empezaron a vender los barriles de petróleo de Venezuela en el mercado norteamericano. Trump se jactó de que eso está haciendo además que baje el precio del combustible, que es algo muy sensible en general para las economías, pero en Estados Unidos particularmente. Y como efecto de esto, Delcy Rodríguez, la presidenta electa, le tocaba ayer hablar desde el Parlamento y hablaba de la soberanía y sobre todo en contraposición con lo que había hecho María Corina Machado. Dice, yo no voy a ir de rodillas cuando tenga que ir a Washington, sino que voy a llevar los colores de la bandera venezolana. Así todo, en ese mismo discurso, anunció cambios en la ley de hidrocarburos, cambios que van, por supuesto, en la dirección de lo que Trump le había anunciado a los directivos petroleros cuando los recibió en la Casa Blanca. En esta administración imperial realmente que no se ve desde principios del siglo pasado de los Estados Unidos, por ahí tuvo intervenciones de este tipo por cuestiones económicas para la defensa de la United Fruit y la producción de bananas en Centroamérica y demás, pero desde principios del siglo pasado que no se ve un acto. No, los medios norteamericanos se siguen preguntando cuál es el marco legal bajo el cual Estados Unidos está administrando los recursos naturales de Venezuela desde los Estados Unidos e imponiendo las reglas del juego para esto. Venezuela a su vez está desesperada por recibir divisas. Escuchaba también este informe que lo que plantea es que
Venezuela buscó en algún momento diversificar su producción, cosa que nunca hizo y siempre fue extremadamente dependiente del petróleo. Entre el desastre que hizo el chavismo primero y sobre todo después mucho más Nicolás Maduro, pero empezó con el chavismo, con la empresa PDVSA de producción de petróleo, más las sanciones que fueron muy duras contra el régimen venezolano que impuso el primer gobierno de Donald Trump, fueron muy efectivas en dañar la capacidad de Venezuela de conseguir divisas. Y ahí tenían como únicos clientes efectivamente a Irán y a China. Quedaron los chinos con una deuda muy importante que le debe Venezuela a China. Y Cuba, pero Cuba prácticamente era un regalo el que le hacía Venezuela a Cuba vendiéndole petróleo. Pero se quedó sin los clientes dada la imposición de este embargo y así se produce el derrumbe. Ahora lo que Trump propone no tiene nada que ver con una transición a la democracia, por más que reciba a María Corina Machado, sino volver a poner en marcha la industria petrolera venezolana. Cosa que, por un lado, se da inmediatamente a partir de que Estados Unidos levanta las sanciones, entonces se le reabren mercados que tenía cerrado. Pero luego, a través del bloqueo naval, se garantiza a Estados Unidos estar administrando directamente la venta de los galones de petróleo de Venezuela. Ahora viene esta segunda etapa que genera muchas dudas respecto de cuánto va a durar y por eso la idea de que haya un plazo para que vuelva la democracia en Venezuela queda tremendamente postergada porque la necesidad de inversión son todas cuestiones de largo plazo, que es lo que domina esta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sacar del medio a Irán, sacar del medio a China, que no haya una presencia significativa de estos países en el continente americano, en un país además que está relativamente cerca de los Estados Unidos, y adicionalmente hacerse los recursos naturales para, sobre todo el petróleo, para que el precio del petróleo baje, en un modelo en el cual lo más viable es que esto termine. Si es que sale bien, tiene muchos riesgos, Venezuela tiene un problema de inflación muy disparado, necesita rápidamente las divisas para no entrar en una situación de mucha escasez de alimentos. Pero en todo caso, un régimen tipo el de Arabia Saudita, regímenes autocráticos que están muy lejos de ser sistemas democráticos, que suelen ser muchos estos países que dependen mucho de un único recurso natural como es el petróleo, bueno, daría la sensación que es hacia eso lo que marcha en el mediano plazo, por lo menos Donald Trump con su modelo de lo que está pensando para Venezuela en la medida que Delcy Rodríguez cumpla con las indicaciones de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, una cosa que se sabe poco acá, venía siendo la ministra a cargo de petróleo, de finanzas, que había empezado a recuperar parte de la producción de la mano de su asesor estrella, que es Correa, el expresidente de Ecuador, que era parte del grupo de los bolivarianos, con los Kirchner en su momento, con Hugo Chávez al principio, que después fue condenado por corrupción, entonces se fue a vivir a Bélgica. Pero como él gobernó en Ecuador, que es una economía dolarizada, ya había habido, en su momento, tiene un grupo de economistas, él mismo creo que es economista, y es el gran asesor de Delcy Rodríguez, lo venía haciendo ya de antes. Hay dos funcionarios ecuatorianos, exfuncionarios ecuatorianos, que están trabajando en el gabinete de Venezuela, y es de alguna manera paradójicamente, ¿no?, el que está acelerando este tipo de reformas que pide el gobierno de los Estados Unidos hoy día en Estados Unidos en este acuerdo que alcanzaron con Delcy Rodríguez. Milei se va a encontrar con Donald Trump, o por lo menos va a coincidir con esto, no quiere decir que se encuentren, podría ocurrir en Davos la semana que viene cuando vaya al foro de Davos. Antes va a ir este fin de semana al Festival de la Doma en Córdoba, lo cual es una novedad, no ha estado nunca en esos ámbitos de fiestas populares Milei. Antes va a ir después a Paraguay por la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, donde están cada vez más en evidencia que Brasil se hartó de los destratos de Milei y de las cosas que ha dicho Milei respecto de Lula, y sobre todo que se haya metido en la elección de Brasil a decir que quiere que gane Bolsonaro. En este contexto, Brasil le devolvió la embajada en Caracas, diciéndole yo no te la cuido más. Se había quedado en manos de los diplomáticos brasileros cuando escaló el conflicto de la Argentina en su momento con Maduro. Y ahora lo que hizo Lula es que invitó a los representantes de la Unión Europea que van a ir. Después,
es un proceso largo porque aprobaron el acuerdo comercial, pero después lo tienen que aprobar, refrendar los tratados el Parlamento Europeo y cada uno de los países miembros, y lo mismo para el Mercosur. Pero en todo caso, lo que hizo Lula fue invitarlos a visitar primero Brasil y después van a ir a encontrarse en todo caso en Paraguay, donde van los cancilleres, y ahí va a ir Javier Milei. Pero en este contexto donde el mundo se mueve de esta manera y es tan importante el continente americano, Milei sigue insistiendo con no tener ningún tipo de vínculo o tener el vínculo más de mayor confrontación posible, nada menos que con Brasil, por razones puramente ideológicas. Hoy Lula sí conversa con Donald Trump después de un inicio muy complicado, pero a partir de un encuentro que tuvieron en Naciones Unidas tienen un nivel de conversación abierto, y frente al hecho más importante que ha tenido Mercosur como bloque comercial en muchos años, que es que ahora pareciera que está avanzando el acuerdo comercial con la Unión Europea, una reacción también de Europa a lo que está haciendo Trump en el continente americano, van por separado. Primero los recibe Lula en Brasil y después va al encuentro de los delegados de la Unión Europea, Milei en el Paraguay el sábado.